Segundo bloque del Ciudadano se revela, está con nosotros el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, pero representando a la Unión Cívica Radical, Martín Arjón. Más largo no lo podía hacer. Buenas noches. Gracias Por la invitación. Un gusto siempre estar acá al programa, compartir con ustedes, ¿no? Ahora que estamos hablando de lo binario, me mandó un mensaje un amigo, uno de los grandes amigos que tengo acá, que lo tenés en tu fila, un peronista que te llevaste de su fila, Alejandro Rodríguez. Sí, así un que gran compañero de militancia, de trabajo, así que un saludo para Alejandro. Bueno. Muy bien. Martín, ¿cómo viene la No me lo hagas binario. ¿Cómo viene la interna? Tienen una interna dentro del radicalismo y tienen una interna dentro del frente. A ver, creo que el desafío que viene por delante es más que una interna, es una lucha contra la decadencia de la Argentina, ¿no? Contra los problemas estructurales que tiene la Argentina. Yo no veo en esta interna una necesidad de confrontar con los demás candidatos. Sí, plantear las ideas y propuestas que tenemos de nuestra lista. La verdad que hemos logrado configurar una lista que encarna no solo lo que queremos trabajar y llevar al Congreso, sino particularmente los valores, ¿no? Porque un legislador claramente tiene como función principal en el Congreso legislar, pero también tiene una función principal que es qué valores y qué va a ir a representar a ese Congreso. Y en eso creo que hemos logrado una lista. Segunda en mi lista va Úrsula Weidelich, que es actualmente una emprendedora de la zona de Iguazú, que quien conoce Iguazú conoce la Aripuca, ella es la propietaria, una emprendedora. También ahí queremos dar el impulso y la visión con respecto al turismo que tiene que tener nuestra provincia. El tercero de la lista es Cristian Kimball, que es actualmente presidente de APAM, una asociación que se ha caracterizado por luchar por los derechos de los pequeños productores y además representa a los productores en el INIM. Es decir, ahí hay una visión de lo que queremos representar y lo que buscamos representar. Y creo que el desafío no lleva a que nosotros invitemos únicamente a los radicales. El desafío que tenemos hoy en la Argentina, en donde de cada 2 argentinos 1 es pobre, es un desafío colectivo. Es un desafío en donde convocamos a todos, a los radicales, a los peronistas, a los renovadores desencantados, porque en el último tiempo la renovación ha dejado de hacer misionerismo para empezar a hacer kirchnerismo. Y me parece que, por eso digo que la convocatoria de nuestro espacio es amplia, a todos los misioneros, porque creo que el desafío que tiene por delante la Argentina no lo soluciona un partido político, ¿no? Martín, si las cosas se dan como parece que se dan, vos podrías acceder a ser diputado nacional. Reemplazarías a Luis Pastori. Todos sabemos que Luis Pastori es una excelente persona. Pero, legislando, siempre estuvo del lado, como si fuéramos los chicos, del lado de los malos. Sí, siempre apoyó cosas muy centralistas, una agenda muy, en su momento, que era del macrismo, y que creo que a veces por las disputas políticas tenía que llevar un discurso que en el fondo, lo que nos conocemos, creo que ni él creía en eso. Incómodo, como Incómodo, por lo menos, ¿no? Incómodo. Es decir, vos siendo diputado nacional, es decir, tratando de ir por una Argentina, como decís, es decir, una propuesta superadora. ¿Seguirías trabajando por los intereses de Misiones más allá que no estés de acuerdo en las políticas provinciales? Es decir, no decirlo porque no. A ver, primero hay leyes importantes que ha dejado Luis, que obviamente el trabajo que viene por delante tiene que ver con la reglamentación. Por ejemplo, recordemos que meses atrás vino el presidente aquí a nuestra provincia, nos prometió que íbamos a tener una zona libre de impuestos, no solo nos prometió, sino nos hizo acompañar un presupuesto y después terminó vetando eso, ¿no? Tuvimos a Macri que no sabía que existía el artículo 10. Bueno, por eso, ahí justamente iba. Ahí justamente iba. Me la dejaste picando. No, pero Sí. iba también a justamente eso, porque Sí. el artículo 10 que tenemos hoy, Sí. en el cual tenemos la posibilidad de tener, es fruto de una gestión de Luis y de haber incorporado a la ley de pymes ese artículo tan importante. Obviamente que tenemos que hacer la autocrítica, pero a veces desde los espacios kirchneristas se exige a la oposición una autocrítica sistemática de todo. El presidente escribió un libro de autocrítica. Ahora, el kirchnerismo, la verdad que no se escucha ninguna autocrítica. ¿De qué presidente estamos hablando? El expresidente Mauricio Macri. Mauricio Macri. El primer tiempo amenazando que volvía.
No, Porque no el creo primer que es una tiempo amenaza. Es un Porque puede haber libro en un donde hay una autocrítica segundo profunda tiempo. y en donde también nosotros hacemos una autocrítica. Sí. Ahora, me pregunto, ¿el kirchnerismo hace la autocrítica de lo que ha pasado? Y también ahí es importante el desafío, y comparto Sí. con vos, yo claramente voy a representar los intereses de los misioneros, pero los intereses de los misioneros pasando por sobre la grieta. La grieta en la Argentina sirvió para que en algún momento gane Macri y en el otro momento Cristina le gane a Macri, pero en el medio los problemas estructurales de la Argentina siguen existiendo. Entonces, la pobreza, la desocupación, la inflación, muchos podrán decir que el contexto económico, social y sanitario de la Argentina es porque estamos en pandemia, pero el mundo está en esta situación y sin embargo cuando miramos, por ejemplo, un indicador como es la inflación, un mes de nuestra inflación es lo que es en un año la de nuestros países vecinos. Entonces creo que ahí hay un desafío que es colectivo, que va más allá de los espacios políticos y también de hacer entender a ese país central que hay un norte, no solo la provincia de Misiones, un norte con una pobreza estructural y que representamos nada más ni nada menos que a 10 millones de argentinos, a poco más de 65 diputados nacionales y a 20 senadores que necesitamos que la Argentina tenga una visión. Sí. Porque meses atrás se sancionó en ese país central las zonas frías, ¿no? Sí. Subsidios para el gas en la zona más rica de la Argentina, Totalmente. donde se tiene el PBI más alto de la Argentina. Ahora yo me pregunto, ¿la provincia de Misiones no tiene derecho a tener zonas calientes? Sí. O que nuestra energía sea barata, y no estoy hablando de energía barata para dormir la siesta con el aire acondicionado, estoy hablando de energía barata para poder prender el aserradero, para poder prender las máquinas que generan trabajo en nuestra provincia. Y creo que ese es un desafío que va más allá de los colores políticos, porque la situación en la que está Argentina no acepta que pongamos esas diferencias por delante. Y yo te voy a dar un ejemplo personal. Yo transcurrí 8 años en el Consejo de la Ciudad de Posadas y he transitado por esa grieta. Y, Sí, hoy claro. hoy tenemos un consejo en los últimos, yo diría, 4 años, 3 años, en donde prima el diálogo, donde logramos superar la grieta y en donde vemos una ciudad en donde muchas de las cosas que están lindas de nuevo, como dice el intendente, son fruto de las propuestas de la oposición. Entonces creo que cuando se dialoga, cuando hay equilibrio, y esto es muy importante también Sí, a nivel nacional, el totalmente. kirchnerismo está a 7 votos de tener mayoría absoluta. Y eso no es bueno. No es bueno ni para el oficialismo, ni la oposición, ni para la gente. Entonces creo que ahí la decisión de esta elección, que no es una elección más, es una elección en donde debemos traer equilibrio, como lo hicimos en el Consejo Deliberante, y la verdad que en el Consejo Deliberante vemos como ese diálogo fortalece a la ciudad de Posadas y la ciudad de Posadas se pone un montón de cuestiones que generan oportunidad de negocio, la puesta de valores de la playa de Miguel Lanús, con los food trucks que generan oportunidad de negocio y trabajo para los jóvenes, ¿no? Los 7 votos que decís es porque Negri dijo que estamos a 7 votos de Venezuela. Sí, no sé. Bueno, eso es un eslogan político, pero no sé sí, si sea de sí. Venezuela, pero sí desde que no haya equilibrio, ¿no? Y Lo- cuando lo no que hay, es- no hay lo- equilibrio en un consejo deliberante y en las discusiones deliberativas, la verdad que los consejos se transforman en escribanía. Nosotros lo Sí, pasamos o a la la ciudad Cámara de Posadas. Diputados. Sí. Hay una cosa que es verdad, y en esta personalmente de la derecha. Este gobierno es más unitario que el de Macri. Es más unitario. Ahora, también tenés que contar que hay representaciones provinciales que tienen un juego que le salió mal, como le salió mal a Misiones. Creer en un presidente que no está. Pero el radicalismo va a seguir la agenda de Juntos por el Cambio, que es el macrismo, o ya va a hablar, vos ya pensás que puede tener una agenda más amplia, nosotros vamos con con proyecto propio. Nosotros vamos con una agenda de los misioneros. Nosotros vamos a plantear estas ideas de que los planes sociales sean compatibles con el trabajo. Vamos a plantear una reparación histórica no solo para la provincia de Misiones, para el norte grande. Los misioneros nos caracterizamos por defender ¿Coincidís con este causas. planteo del Frente Renovador, de una Sí, reparación, sí, de una sin duda, asignación sin extraordinaria, duda, sin ¿no? que duda. viene planteando? Estuve en el día de ayer en Iguazú. ¿Por qué no pensar en la integración de las tres fronteras? Digo, debemos animarnos a procesos de integración de nuestra provincia y del norte. Por eso yo creo también que cuando hablamos de esto debemos hacer entender a ese gobierno central que la Argentina no es ese ombligo. La Argentina es toda, es esa Argentina profunda en donde independientemente del color político hay una pobreza estructural. Y lo que te decía es que Misiones ha liderado en la historia no solo la defensa de los intereses de los misioneros.
Ayer estábamos reunidos y estaba un historiador y me recordaba un hecho histórico que tuvimos los misioneros, que es la primera batalla naval, la batalla de Embororé. Sí. Los guaraníes, con no mucho más que un caico y una flecha, pararon el avance de los bandeirantes a nuestras tierras. Defendimos a los argentinos. Entonces creo que la discusión de ese norte profundo en donde está Misiones es una discusión en donde no va por el subsidio, va por el aporte de exenciones impositivas, de acompañamiento tributario y sobre todo de entender la lógica de la frontera. Quien no vive la frontera, mi familia se crió en la zona del río Uruguay, digamos ahí en San Javier, y entendemos que en la frontera, y por más que no le guste a los porteños, acá las cosas pasan. Porque ¿sabés por qué? Porque nuestra integración con el Brasil y el Paraguay no es solo económica, es social, es familiar. ¿Cuántos amigos, hermanos tenemos? Entonces, eso hay que hacer entender a un gobierno que, bueno, meses atrás vino la ministra de Seguridad y sobrevoló la zona de frontera. Tendría que bajarse en Bernardo Irigoyen y ver cómo un cordón cuneta separa Irigoyen de Barracán o Dionisio Sequeira, ¿no? Sí, sí. De verdad. ¿Verdad? Martín, mencionaste pobreza, mencionaste 50% de pobreza, inflación. ¿Cuál es la prioridad que debería tener o que deberían tener los legisladores nacionales por Misiones, senadores, diputados, en este momento y en esta situación? Desde tu punto de vista, ¿no? Esto que hacía referencia a la reparación histórica, en donde obviamente creo que hay que hacer una discusión profunda no solo de la provincia de Misiones, sino del norte grande, para poder llevar una reparación integral a este norte que, como decía, tiene una pobreza estructural. Este reclamo te va a tocar seguir siendo, en el caso de que seas electo, seguir siendo diputado con otro gobierno nacional tal vez, o con otro presidente, o en otro periodo presidencial. ¿Lo vas a sostener, sea del Frente de Todos, sea de Cambiemos este planteo? Digo, porque Es más, muchas veces Si ocurre el que... kirchnerismo choca la calecita y vuelve Ocurre que los diputados que pertenecen al partido del mismo presidente muchas veces no reclaman de la misma forma cuando el presidente es de otro partido. Lo vamos a hacer porque lo hicimos de la misma forma. Cuando Macri estaba en el gobierno, hemos sacado 2 resoluciones en el Consejo Deliberante instando al gobierno nacional a la reglamentación del artículo. Me acuerdo. 10. Nosotros no le tenemos miedo. Nosotros nos vamos a ir a acompañar allá a ciegas lo que no representa los intereses de los misioneros, porque lo hicimos en aquel momento y lo vamos a seguir haciendo ahora, porque creemos que la Argentina tiene que ser integral. Y también en lo que te decía de las ideas a avanzar, creo que la Argentina en este dato de la pobreza tiene un correlato que es el aumento de los planes sociales. En los últimos 20 años han aumentado los planes sociales y la pobreza ha aumentado. Con esto no quiero decir que los planes sociales no sean una herramienta necesaria en una Argentina con tanta pobreza, pero el plan social debe ser una transición desde una necesidad en la cual el Estado claramente debe estar al trabajo formal. Y esa transición hoy no se da una permanencia y casi, yo diría, sin miedo a equivocarme, que el plan social ha sido para mantener y multiplicar la pobreza. Entonces, creo que debemos ir hacia una idea de que los planes sociales sean compatibles con el trabajo. Mira, no pasa solo en la provincia de Misiones. En el sur de la Argentina la cosecha de cebolla no se está cosechando porque no hay personal. Pero en nuestra provincia, el sector citrícola y yerbatero también tiene problemas. Y ¿sabes qué? La fruta o la comida que se pudre en el piso es la que no está en nuestra mesa. Y además la que se pudre en el piso es la que en definitiva no vuelven impuestos para poder sostener. Entonces, esto está firma, no es ni siquiera, sé que hay proyectos de ley en el Congreso, pero esto está a una firma de un decreto del presidente. Por eso digo que la función del legislador no solo es legislar, que claramente es la función prioritaria, pero también hacer entender al gobierno central que hay una Argentina distinta y que necesita ser problemas en la agenda. Totalmente. Federal, una Argentina federal. Totalmente. Martín, para terminar, y seguramente te tendremos antes del 13 de septiembre, ¿es 14? 12 de septiembre. Decirle a la Cámara por qué te tiene que votar a vos en las PASO. Bueno, agradecerle la invitación, la posibilidad y convocar a todos los misioneros, a los radicales, a los peronistas, a los renovadores desencantados, a los independientes. Es un momento histórico que atraviesa la Argentina y en el cual necesitamos legisladores que representen los intereses de los misioneros. Nuestro compromiso y estas ideas que estábamos abordando recién están encarnadas en hombres y mujeres en nuestra lista.
en donde hablamos del turismo, en donde vamos a hablar de la defensa del pequeño productor, del debatero, del tealero, del tabacalero, donde vamos a hablar también obviamente de la salud y claramente también de la educación. Así que lo mejor que podemos hacer en esta elección, votar por listas que busquen representar esos intereses colectivos y en un desafío que tiene que ver para una misión es que genere más oportunidades para nuestros jóvenes y sobre todo que el futuro de nuestros jóvenes no esté en el aeropuerto internacional más cercano a nuestra localidad, sino que esté en nuestras chacras, en nuestras ciudades y sobre todo trabajando en los valores que fundaron nuestros abuelos y nuestros padres. El trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hicieron grande a la provincia de Misiones y a la Argentina. Gracias, Bardito. Muchas gracias por a venir. los dos. Una tacita. Bueno, muchas gracias. Y el barbijo para cumplir el protocolo. El protocolo. Bueno, Muchísimas Gracias, gracias. Martín. No, gracias. Nos vamos a un corte.